En estos tiempos tumultuosos nos encontramos en un momento crucial. El año 2024, un punto de inflexión según las profecías bíblicas. Más que un simple sermón, es un llamado urgente a prestar atención a las profecías que parecen alinearse ominosamente con nuestro mundo contemporáneo. Cada día presenciamos señales de las Escrituras cobrando vida a nuestro alrededor. A medida que nos acercamos al fatídico año 2024, la importancia de estas profecías crece exponencialmente. Ignorar las señales ya no es una opción. La primera tendencia que debemos tener en cuenta es el creciente fenómeno de unidad y gobernanza global. En un mundo cada vez más interconectado por el comercio tecnológico y las complejidades geopolíticas, podríamos presenciar más intentos de formar alianzas globales más sólidas. Incluso podría surgir un movimiento hacia un sistema de gobernanza global más unificado. Las referencias bíblicas, como Apocalipsis 13, 7, 8, describen una potencia mundial con autoridad sobre todos los idiomas de los pueblos tribales. Debemos estar alerta a la tendencia continua hacia la unidad global, ya que esto podría estar preparando el escenario para la llegada de una figura profética trascendental, el Anticristo. Esta ola de integración no es simplemente una coincidencia fortuita. Es un paso crucial para establecer las bases del surgimiento del líder global que se avecina, el Anticristo. Mientras observamos la formación de alianzas y uniones entre países, es imperativo recordar que esto va más allá de la geopolítica convencional. Es la materialización de antiguas profecías. Las Escrituras han señalado durante mucho tiempo que llegaría el momento en que profetiza que un hombre emergerá para liderar el mundo, ejerciendo una influencia sin paralelo y controlando un vasto sistema global. Todo lo que presencias en el mundo está entrelazado. Ningún evento existe de manera aislada. Nada ocurre por sí mismo. Mientras observas el desarrollo de la historia, ten presente que todo está interconectado. Cada guerra, cada rumor de guerra, cada alianza y cada desacuerdo forman parte del cronograma profético de Dios. Aunque los eventos actuales te desconcierten, ten en cuenta que el mundo no está sumido en el caos. Dios lo gobierna todo. Los acontecimientos se despliegan conforme a la línea de tiempo profética de Dios en la tierra. Jesús ha hablado de lo que está por venir, y el libro del Apocalipsis proporciona detalles adicionales. Así que, al observar los eventos mundiales o seguir las noticias, siempre cuestiona cómo se relacionan con la profecía bíblica y conectan con el retorno de nuestro Señor. Nada, absolutamente nada, ocurre de manera aislada. Todo forma parte de la trama profética de Dios. En Apocalipsis 13:7, se describe un escenario en el que una figura influyente libra guerra contra los santos, conquistándolos y obteniendo poder sobre todas las linajes, lenguas y naciones. Esta figura requeriría una infraestructura que trascienda las fronteras y los sistemas convencionales. Aquí es donde surge otra tendencia digna de atención: los sistemas económicos globales y las monedas digitales. El ascenso de las monedas digitales ha sido vertiginoso. Cada vez más voces abogan por la instauración de una moneda global digital que agilice las transacciones y establezca un sistema económico universalmente aceptado. Este alejamiento del efectivo físico es más que una evolución. Es un elemento clave en la trama profética que se desenvuelve ante nosotros. La adopción de una moneda digital unificada no se reduce simplemente a cuestiones de eficiencia o seguridad. Es un reflejo del movimiento gradual del mundo hacia la unidad en todos los sectores, incluyendo la economía. En su esencia, una moneda digital unificada podría allanar el camino para que el líder predicho tenga un control sin precedentes sobre el comercio global. Conforme estas tendencias se desarrollen en el año 2024 y más allá, es crucial no verlas únicamente como eventos geopolíticos o económicos aislados, sino como piezas cruciales que encajan en el vasto rompecabezas de la profecía de los últimos tiempos.
Al observar estos patrones, los creyentes pueden discernir los tiempos y preparar sus corazones y mentes para lo que les depara en el calendario profético. La segunda tendencia, relacionada con los avances tecnológicos y la marca de la bestia, nos invita a retroceder en el tiempo. Si nos transportáramos un siglo, o incluso dos en el pasado, los reinos de la ciencia y la tecnología nos parecerían casi extraños en comparación con el mundo actual. Los avances que hemos experimentado en un lapso relativamente corto son verdaderamente milagrosos. Desde las máquinas rudimentarias hasta el complejo mundo digital en el que estamos profundamente inmersos hoy en día. El viaje tecnológico de la humanidad ha sido un testimonio de la curiosidad por la innovación y la búsqueda implacable de lo desconocido. Apocalipsis 13, 16, 17 pinta un cuadro impactante que durante siglos se ha considerado como una profecía. Estas escrituras hablan de una marca en la mano derecha o en la frente, sin la cual nadie podría comprar ni vender. Este pasaje revela una conexión profunda entre los avances tecnológicos y un sistema que podría controlar la participación económica de las personas. En este intrigante escenario, el significado de estas palabras podría adquirir una relevancia asombrosa en los eventos que están por desplegarse. En el horizonte de un futuro distante, casi etéreo, se vislumbra una era en la que los individuos portarán una marca en su mano derecha o en su frente. Esta marca se erigirá como el factor determinante de las transacciones económicas, un requisito sine qua non para participar en los actos fundamentales de comprar o vender. Lo que alguna vez fue inimaginable en años pasados se torna cada vez más plausible en el contexto de la rápida evolución tecnológica actual. No podemos ignorar el ritmo asombroso al que la tecnología avanza, llevando a cabo tareas e innovaciones que en épocas anteriores tomarían décadas o incluso siglos, en apenas años o meses. Nos hallamos en una era donde los sueños se han convertido en realidades cotidianas, y lo que antes parecía imposible, como un sistema mundial que monitorea cada transacción en la que participamos, se ha transformado en una posibilidad tangible. Este nivel de vigilancia, que hace 2 siglos era impensable y técnicamente inverosímil, hoy es una realidad palpable. La infraestructura necesaria para el control de poder y la vigilancia a nivel global que el anticristo requeriría según Apocalipsis 13:13 y 17 ya está disponible en este año crucial, 2024. Y anticipando el futuro, es probable que esta tendencia persista y se intensifique. Recientemente, al iniciar sesión en la cuenta de mi aplicación de automóvil, me sorprendió descubrir que había rastreado meticulosamente cada uno de mis viajes de los últimos 3 años. La duración de cada viaje, las paradas y su duración. Esta experiencia subrayó de manera contundente la profundidad de la vigilancia a la que estamos sometidos en la actualidad. La infraestructura que el anticristo podría aprovechar para consolidar su dominio sobre el mundo se está estableciendo a nuestro alrededor. Dado el ritmo del avance tecnológico, podemos esperar que nos acerquemos cada vez más a la inquietante realidad descrita en Apocalipsis 13. A lo largo de los años, diversos eruditos y teólogos han realizado cálculos imaginativos para identificar al anticristo a través de su número. En el tejido sutil de la profecía, el enigmático número 666 persiste sin revelar su significado real. Aunque confieso mi ignorancia sobre este número y nombre, los creyentes que caminen sobre la tierra en ese tiempo, sin duda, lo comprenderán claramente en la gran línea de tiempo de la profecía bíblica. Los avances en biotecnología, finanzas digitales y vigilancia individual se entrelazan como hilos, revelando un patrón inquietante que coincide sorprendentemente con la profecía de la marca de la bestia. En esta era tecnológicamente avanzada, es crucial observar, reflexionar y discernir mientras navegamos por estas aguas desconocidas. La tercera tendencia, la apostasía y el alejamiento de la fe verdadera, se manifiesta de manera palpable en el año 2024. Hemos sido testigos recientemente de temblores dentro del mismo fundamento de la fe que sostiene el cristianismo. Las palabras conmovedoras de Pablo en 2 Tesalonicenses 2:3 sobre la apostasía están cobrando una relevancia sin precedentes.
El término apostasía, derivado del griego apostasía, lleva consigo un significado profundo que abarca la partida, la deserción y la revuelta. En 2 Tesalonicenses 2:3 no se trata simplemente de una partida casual. Implica que un gran número de personas se están apartando de Dios. No son unos pocos individuos o una minoría. Es una rebelión global sin precedentes contra Dios. ¿No estamos presenciando esto en nuestros tiempos? Nunca en mi vida he visto algo semejante. El mundo ha experimentado cambios significativos, un cambio moral de proporciones bíblicas. Observo un odio palpable hacia lo que es santo y justo, mientras el pecado y la impiedad son abrazados. En la actualidad, hay iglesias que toleran abiertamente el pecado entre sus pastores y celebran la injusticia. Para el año 2024, anticipamos que seremos testigos de una escalada de esta gran apostasía entre las naciones. El número de reincidentes en las iglesias está en aumento. El fervor que muchos alguna vez tuvieron por el Señor ha disminuido, y el amor de muchos se ha vuelto frío para el Señor. En estos tiempos inciertos, la advertencia sobre la apostasía resuena con una urgencia sobrecogedora. Las sombras de la infiltración se ciernen sobre la iglesia, como un enigma que se despliega lentamente. Debo repetir estas palabras, no solo como una declaración profunda, sino como una verdad inquietante. La iglesia se ha infiltrado en el mundo, y el mundo ha permeado las paredes de la iglesia. En tu papel como creyente, es imperativo asegurarte de que no te conformas a este mundo. La esencia de tu fe yace en resistir las influencias mundanas, porque como creyente es esencial no sucumbir a las artimañas del mundo. El mundo intentará esculpir tu identidad según sus creencias e ideologías, pero debes resistir. Tus convicciones deben alinearse con la palabra de Dios, la Biblia. Este mundo te tentará con conceptos que contradicen las aprobaciones divinas. Promoverá una vida impía y desviada, respaldando una doctrina hedonista que abraza la satisfacción instantánea y los placeres efímeros. La religión de este mundo es la religión de la carne, una que fomenta la indulgencia y te hace creer que tienes derecho a pecar. Te empujará hacia la priorización de intereses personales sobre los demás, instándote a caer repetidamente en el pecado simplemente porque es placentero. Pero recuerda, tales influencias te apartarán cada vez más de las enseñanzas de Dios. Desde el mundo, una tendencia perturbadora se filtra en la iglesia donde algunos proclaman ser cristianos, pero rechazan seguir la Biblia. Esta afirmación es contradictoria. Es como decir que eres vegetariano, pero consumes pollo y carne. Las ideas del mundo que invaden la iglesia son relativas y peligrosas. No puedes ser verdaderamente cristiano sin abrazar la guía de la Biblia. Estamos siendo testigos de un cambio significativo en la fe, justo ante nosotros. Es esencial reconocer que muchos ya han sido desviados y muchos más están al borde del abismo. Tu devoción a Dios debe ser intencional. Tu decisión de seguir a Jesús debe ser deliberada. Debes elegir conscientemente el camino estrecho, donde las sombras de la infiltración no puedan desvanecer la luz de tu fe. En las sombras del futuro, un camino estrecho se despliega, y pocos lo hallarán, aun mientras somos testigos del desarrollo de esta gran apostasía. La urgencia de no dejarse envolver por ella resuena de manera ominosa. Asegúrate de no ser abarcado. Aférrate a tu fe con firmeza, anclado en las sanas doctrinas y leal a las enseñanzas inalteradas de la Biblia. El año 2024 se presenta prometedor, pero también trae consigo desafíos sobrecogedores. La responsabilidad de la Iglesia no solo yace en resguardarse contra la apostasía, sino en promover activamente una sana doctrina, asegurando que la fe, entregada una vez a los santos, permanezca incorrupta y sin diluir. La cuarta tendencia, decadencia moral y cambios en los valores sociales, arroja una sombra ominosa sobre el año 2024. El tejido de la sociedad, entrelazado con valores, normas y moral, mantiene cohesionadas a las comunidades. Cuando estos hilos se debilitan o cambian de dirección, la sociedad inevitablemente sufre una transformación. El alejamiento gradual de las enseñanzas y valores bíblicos tradicionales, descrito en la segunda carta de Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 3:11, se torna más evidente.
El egoísmo, el orgullo, la blasfemia y la pérdida de afecto natural se elevan en aumento, revelando una decadencia moral que no puede ser ignorada. Es imperativo reconocer y abordar esta decadencia moral. Uno de los signos más alarmantes de este cambio es el aumento vertiginoso del egoísmo. Vivimos en una era donde la advertencia bíblica de que los hombres serán amantes de sí mismos parece inquietantemente relevante hoy en día. Desde esposos y esposas que priorizan sus deseos sobre sus familias, hasta el fenómeno de los pastores famosos, donde el líder eclipsa las enseñanzas de Jesucristo. La atención centrada en uno mismo nos está cegando a las necesidades de los demás. Surge una nueva religión, la religión del yo, y esta amenaza está tomando forma. El camino estrecho se vuelve más difícil de discernir en medio de estas sombras, pero aquellos que permanezcan fieles a las enseñanzas bíblicas serán guiados a través de ellas hacia la luz que aún brilla en la oscuridad. En las sombras de la historia, la religión del placer no es una novedad. La humanidad caída, desde tiempos inmemoriales, ha sucumbido a su atractivo. En el pulso de nuestra era, muchos se arrodillan en el altar del placer, donde la adoración a la carne se manifiesta. Vivimos en un tiempo dominado por aquellos que buscan el placer en lugar de buscar a Dios. Es una era que abraza el mantra, come, bebe y alégrate, porque mañana moriremos. La religión del placer, en su esencia, es la adoración de los deleites efímeros. Debemos permanecer alerta, ya que nuestra propia naturaleza se ve atraída por el placer, incluido el gozo fugaz que ofrece el pecado. Ninguno de nosotros es inmune a esta tentación seductora. No obstante, me cansa la pretensión de algunos cristianos que intentan negar que el pecado lleva consigo un placer. Hay un deleite vinculado al pecado, una satisfacción que el hombre carnal anhela. No permitas que te engañen al hacerte creer que no hay placer en el pecado. Lo hay en la fornicación, en el adulterio, en la inmoralidad sexual, en sembrar discordia, en buscar venganza. Incluso las drogas y el alcohol ofrecen sus propias formas de placer. El pecado en sus diversas manifestaciones puede ser tentador. Antes de seguir adelante, permíteme compartir contigo un verso. Pero la que vive en los placeres está muerta mientras vive. 1 Timoteo 5:6. Una persona impía que dedica su vida a los placeres puede estar viva, pero está tan buena como muerta, ya que no vive para Dios. El placer del pecado nunca perdura. Es un engaño que deja un sabor amargo. En las sombras de la historia, aquellos que buscan la luz divina deben resistir la tentación de la religión del placer, porque su fulgor efímero solo oculta la oscuridad que yace más allá. En las sombras del placer se esconde un engaño sutil, pues el placer del pecado nunca perdura. Siempre busca incitar a querer más y más. En el inminente 2024, el mundo como devoto te ofrecerá en el altar del placer. La religión del placer se revela como egoísta, impulsándote a poner tus deseos pecaminosos por encima del bienestar y el futuro de tus seres queridos. Enamórate de tu familia, ponlos antes del placer. Enamórate de tus hijos, colócalos por encima de cualquier deleite efímero. Reflexiona sobre cómo tu pecado podría destruir a tu familia, causando divisiones irreparables. El placer puede apartarte de tus responsabilidades, alejarte de tus deberes como esposo o esposa. Enamórate de tu cónyuge, enamórate de tus hijos, pues valen más que cualquier placer ilícito. El placer del pecado es astuto, te engañará haciéndote creer que puedes vivir una doble vida. Pero la verdad es que no puedes. ¿Qué placer secreto puedes tener cuando tu familia no sabe nada al respecto? La destrucción está al acecho. El pecado es un engaño, es destructivo. Como advierte Números 32:23, asegúrate de que tu pecado te descubra. En conclusión, mientras avanzamos, la necesidad de estar alerta nunca ha sido más apremiante. Nos encontramos en la cúspide del 2024, donde las tendencias de avance tecnológico global, unidad, apostasía y decadencia moral no son simples observaciones, sino señales de advertencia.
Nos instan a reflexionar, discernir y actuar en base a nuestras convicciones en un mundo que puede virar hacia un nuevo orden. Los creyentes deben encontrar fortaleza en su fe y en las Escrituras. En este momento crítico debemos permanecer firmes, nutriendo nuestra relación con Dios y fortaleciendo los fundamentos de nuestras creencias. En la encrucijada del destino, la elección es clara: resistir las tentaciones de la religión del placer y aferrarnos a la verdad que ilumina nuestro camino.